Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um bate-papo nessa semana especial de eventos digitais com a realização do Water Summit 2020, a reunião de cúpula sobre a água, uma iniciativa do consórcio PCJ que tem o objetivo de debater problemas e soluções para a sustentabilidade hídrica, além de dialogar, é claro, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A entrevista que assistiremos agora retrata um pouco dos valores do consórcio PCJ, como a busca por iniciativas avançadas em gestão de recursos hídricos e a troca de experiências com diversos países. Para se ter uma ideia, com apenas 1 ano e meio de fundação, a entidade organizou a primeira comitiva internacional para visitar os modelos de gestão europeus, em 1991, que culminaria mais tarde com a adoção pela legislação paulista e nacional pelo sistema francês de gerenciamento de recursos hídricos. De lá para cá, foram muitas viagens a outros países para conhecer novas experiências da mesma forma que o consórcio PCJ recebia aqui na sua sede em Americana, no interior do estado de São Paulo, diversos convidados vindos de diferentes partes da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa e do Oriente Médio. Uma dessas regiões que possuímos acordos de cooperação e laços de amizade é a Espanha. O país possui um sistema muito avançado e interessante que vamos conhecer com o entrevistado de agora. Ramiro Martínez é o coordenador-geral da Rede Mediterrânea de Organismos de Bacias, importante entidade na área de gestão da água e reconhecida internacionalmente. Ele é engenheiro civil e doutor pela Escola de Engenharia da Universidade Politécnica de Valência e possui experiência de mais de 30 anos com hidrologia, glaciologia, hidráulica, nivologia, planejamento hidrológico e meio ambiente pluvial. Martínez participou também de diversos projetos internacionais, dos quais destaca-se a sua colaboração no grupo de implementação da Diretiva Marco da Água da União Europeia, que é uma importante legislação que regula os usos e gestão das águas no nível europeu. Agora eu peço licença à nossa audiência para conversar com o nosso entrevistado em espanhol, a sua língua materna. Hola Ramiro, muy bienvenido a nuestra charla. Es un placer muy grande para nosotros del Consorcio PCJ recibirte en nuestro evento digital. Buenas, sea muy bienvenido. Hola a todos, queridos amigos. El honor es mío de poder colaborar nuevamente con vosotros. Muchas gracias. E empecemos já com as perguntas, Ramiro. Estamos vendo vários impactos alrededor do mundo, cambios climáticos, como sequías más intensas o fuertes lluvias con cortos espacios de tiempo. ¿Cómo los españoles están preparándose para este nuevo normal, como la gestión del agua? Pues mira, te podría dar una respuesta teórica muy rápida y muy sencilla. ¿Cómo nos preparamos? Pues sería suficiente con coger los planes especiales que tenemos, tanto en el caso de los recursos como de las sequías, como de las inundaciones, y actualizar los datos de las frecuencias e intensidades. Pero claro, para eso hacen falta datos fiables y existen todavía muchas dudas de que esas ideas iniciales que tenemos sobre el aumento de estos fenómenos en número y en intensidad todavía no están suficientemente cuantificados. Por favor, si se puede poner la figura que tenía preparada al respecto. Sí, tenemos algunas figuras que Ramiro irá compartir con nosotros acerca de sus respuestas. Esta es la primera, Ramiro. Sí, quería relacionarlo con el ámbito de la región mediterránea en la que yo desarrollo mis actividades, como tú muy bien has dicho, amigo Murilo, porque claro, estamos hablando de una región que está caracterizada por su escasez. Ahí tenéis una idea por colores de cuál es el índice de explotación de los recursos en cada país. Hay países como Francia, Grecia o los Balcanes que no tienen problemas, que están en verde. Pero hay países como España, Marruecos, Italia o incluso Turquía con un aprovechamiento muy intenso de los recursos. Y otros en el otro extremo como Libia, Egipto, Siria, Israel, etcétera, etcétera, que están explotando por encima del 100% de sus recursos renovables. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el Mediterráneo hay una enorme historia y una enorme cultura de funcionar con recursos escasos. Y eso, en palabras modernas, nos ha hecho más resilientes
ante los previsibles impactos del cambio climático en cuanto a la disminución de recursos. Pero en el fondo, ¿cómo hacemos frente a este tipo de fenómenos? Siempre vía la planificación, con correctas herramientas de planificación que veremos ahora luego para cada uno de las componentes del ciclo hidrológico. Ramiro, ¿y cómo está la ocurrencia de estos eventos climáticos extremos este año en España? ¿Y cuáles los impactos están causando a la gestión? Sé que nos has dicho ahora que es un poco difícil contabilizarlo, pero ¿cómo está esta cuestión en España? Sabemos, por ejemplo, que Portugal está teniendo problemas serios de disponibilidad debido a una sequía muy fuerte este año. Así pasa lo mismo, así se pasa lo mismo en España y otros países del Mediterráneo. Pues si vemos la figura siguiente que tengo preparada, empezando por el asunto de las sequías, me voy a apoyar en nuestro plan especial de sequías que tenemos en España implementado desde el año 2009. Aquí os muestro un ejemplo de los informes mensuales que se pueden consultar vía internet, bien en la web del Ministerio para todo el país o bien en la web de cada demarcación hidrográfica, como es el caso del Júcar en la figura a la derecha. No hay una situación preocupante en España en tanto a las sequías. Si vemos el mapa de la izquierda de los colores, vemos que únicamente hacia el sur, oeste, es decir, en lo más cercano a Portugal, hay ciertos sistemas de explotación que empiezan a estar en una situación no de alerta, pero sí de prealerta, en el que hay que poner especial atención. Pero, por ejemplo, en el caso de la demarcación del Júcar, la figura a la derecha, tenemos todo el Júcar en verde, es decir, todos los sistemas de explotación, y este es el informe del mes de octubre pasado, de hace 3 semanas, ningún sistema de explotación se encuentra en una situación mínimamente preocupante. Es decir, que en el caso de las sequías, nuestra situación actual no es muy preocupante. Si vemos la siguiente figura, que se refiere a las inundaciones, pues sí, aquí sí que hemos tenido eventos extremos en los últimos tiempos. Estas fotos corresponden a un importante episodio de inundaciones que tuvimos en la parte oriental de España hace justo un año. Se ven fotos típicas de inundaciones con coches arrastrados por las aguas o grandes llanuras de inundación afectando a poblaciones. ¿Cuál es el nivel de lluvias por año en España, Ramiro? Bueno, es muy irregular. Hay una media nacional que se podría situar en torno a los 500 milímetros año para todo el país, pero eso esconde datos muy irregulares en España. En este episodio del que estamos hablando, en 3 días cayeron esos 600 milímetros en determinadas regiones del este de España. Pero claro, tenemos unos sistemas también de planificación, como en el caso de las sequías, muy potentes. Ahí he puesto unas imágenes de nuestro Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que tiene perfectamente detalladas, celda a celda, parcela a parcela, cuál es la intensidad y la magnitud y la frecuencia previsible de una inundación. Y con apoyo en eso se pueden tomar muchas medidas, de prevención, de previsión, etcétera. A modo de Y así, anécdota, Ramiro, los planes de sí, recursos hídricos en España, ¿hay previsiones para de contingencias a estos eventos, como por ejemplo de lluvias e inundaciones? por supuesto. Quería hablar luego de ello cuando hablemos de planificación en general. En España no hablamos exactamente de planes de recursos, sino de un concepto más amplio, que son los planes hidrológicos. Incluye Mm. recursos, incluye demandas, incluye ecosistemas acuáticos, incluye coordinación sectorial con otras administraciones, sanitarias, de salud, etcétera, de agricultura, todo lo que tenga que ver con el agua. Es una planificación integrada, que es la idea que venimos defendiendo en España y en las redes de organismos de cuenca del mundo durante todos estos años. Si pasamos a la figura siguiente, podemos ver un ejemplo de cuál es el esquema con el que se plantea, por ejemplo, un plan de adaptación al cambio climático. Según ese esquema en el que se trata de conseguir una cartografía de peligrosidad, ver dónde están los impactos, cuáles son los grados de impacto, qué zonas son las más vulnerables,
realizar la cartografía de riesgo y en función de eso proponer medidas. Claro, el cambio climático no afecta solo a los fenómenos extremos, afecta a todas las componentes del ciclo hidrológico. Hay impactos en los ecosistemas, hay impactos en las actividades económicas, ahí hay unos numeritos en la parte de abajo donde simplemente he puesto para cada uno de los tipos de impacto el número de aspectos a considerar para cada uno de ellos a la hora de realizar la cartografía de riesgo. Porque además en temas de cambio climático tenemos que diferenciar lo que es mitigación de lo que es adaptación. Cuando nosotros hablamos de planificación hidrológica, hablamos muy poco de mitigación, no tomamos prácticamente acciones que tiendan a disminuir el impacto del cambio climático, pero sí muchas de adaptación. Nuestra labor fundamental es adaptarnos al cambio climático, es hacer que nuestros planes hidrológicos sean coherentes con los escenarios que está calculando el IPCC a nivel mundial de evolución del cambio climático. Y Ramiro, sabes que acá en Brasil se está actualizando su plan, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Para quedarse en vigencia hasta el 2040. Y este tema de eventos extremos estará presente en el documento. ¿Cuáles sugerencias darías a los técnicos involucrados con esta actualización, teniendo siempre como base la experiencia española? Pues un poco el resumen de lo que acabo de decir, es decir, en estos planes de contingencia frente al cambio climático y la adaptación al mismo, lo que hay que trabajar es con datos realistas, es decir, hay que tener cartografías temáticas bien fundamentadas, bien monitorizadas, de cuáles son las principales variables que intervienen, de todos esos factores que he señalado antes, las que tienen que ver con los recursos, las que tienen que ver con los usos, con las demandas, con los impactos, etcétera, etcétera. Y sobre todo plantear medidas realistas que sean verdaderamente operativas. Pero lo fundamental, insisto, es el trabajar con escenarios realistas. Y por O supuesto... sea, tener datos muy precisos acerca de estas ocurrencias y todo lo más, ¿no? Claro, no se puede planificar a ciegas, no se puede planificar sin datos, no se puede planificar sin escenarios realmente medidos y contrastados. Todo lo demás no dejan de ser elucubraciones que estarán por confirmar. Lo fundamental en hidrología es tratar con datos. No se puede gestionar aquello que no se conoce. ¿Y cómo este monitoreo es realizado en España? ¿Hay un sistema? ¿Cómo se da este monitoreo para tener estos datos precisos? En España hay un sistema de monitoreo, de control de datos muy robusto desde hace muchos años. Hay series pluviométricas con casi 200 años de historia, hay series foronómicas, hay series de niveles de embalse, de niveles en canales, de variables meteorológicas, etcétera, etcétera. Todo eso se ha compendiado en lo que aquí llamamos el SAI, el Sistema Automático de Información Hidrológica, que es un sistema implantado a nivel de todo el país, que proporciona vía internet, para cualquier usuario interesado, datos de evolución cada 5 minutos, de cómo está cada una de esas variables en miles de puntos de medición en todo el país. Y, por supuesto, los informes de datos históricos, banco de datos, etcétera, etcétera. Con eso es con lo que hay que trabajar para hacer un plan verdaderamente robusto y realista. Dale. Quiero ahora entrar un poquito dentro del tema de saneamiento. Otro tema que ganó más importancia acá en Brasil es las nuevas leyes acerca del saneamiento, como la creación del marco legal del saneamiento que permitirá ampliar la participación del sector privado en los servicios del agua brasileños. ¿Cómo España trabaja la gestión del agua con la interacción con servicios privados? ¿Cómo se da esta interacción público-privado en España? Pues si por favor ponéis la figura siguiente que tengo preparada, me ayudará en la respuesta. Bueno, la primera cuestión a tener en cuenta cuando hablamos de saneamiento es que el saneamiento forma parte de lo que podríamos llamar el ciclo urbano, que es unitario. Es decir, no se puede separar el saneamiento del abastecimiento. Se supone que el abastecimiento lo que hace son captar recursos de un río vía un embalse
o vía la infraestructura que sea, potabilizarlo, llevarlo a la población, pero luego hay que recoger el agua no consumida con una red de alcantarillado y saneamiento, llevarla a una estación depuradora y hacer un vertido otra vez al medio receptor en condiciones de volver a ser usado por el usuario siguiente. Para nosotros todo esto es un ciclo. Quiero decir que cuando contemplamos los costes del ciclo urbano, todos estos servicios tienen que formar parte del mismo coste. Después, si la operación tiene que ser pública o privada, será otra cuestión. Lo que está claro es que esto es un servicio público y como tal la competencia tiene que ser público. Otra cuestión es que para determinadas labores de proyecto, de ejecución, de construcción, de operación o de financieras se acuda a la participación del sector privado, lo cual está muy bien. Pero dejando siempre en manos de la administración pública la competencia que es suya, la última decisión, y para los cuales la parte privada siempre tendrá que rendir las correspondientes cuentas. Y Ramiro, yo voy a hacerte ya dos preguntas. ¿Qué te parece la interacción de los sectores de saneamiento y recursos hídricos? ¿Cuál tu opinión acerca de las posibilidades de avances en las dos áreas con esa interacción? Y también te pregunto, ¿qué te parece la utilización del cobro del agua para obras de saneamiento? ¿Es una manera de generar avances más rápidos a la gestión de recursos hídricos o el sector de saneamiento debería hacerlo por cuenta? No, como he dicho antes, nuestra filosofía de planificación es integrada. Es decir, que trata de reunir en la misma planificación todos los aspectos ligados al ciclo hidrológico. Y el abastecimiento y el saneamiento son parte de ello. No puede ir desgajado. Estamos hablando de un ciclo hidrológico en una cuenca hidrográfica que es unitaria, porque no hay que olvidar que el vertido de una estación depuradora es un recurso para el usuario siguiente. Luego, no se puede desgajar el concepto de recurso y del de saneamiento y depuración. Si me ponéis, por favor, la figura siguiente, he hecho un ejercicio un poco para explicar esta cuestión de, bueno, cómo se hace esa recuperación de costes en el caso español. Y he elegido qué pagamos aquí en Valencia, en mi ciudad, por un recibo del agua. Y ahí tenéis el desglose. Cuando un ciudadano paga una media de 2,5 euros por metro cúbico en su vivienda, en realidad al organismo de Cuenca está destinando solo el 0,57% de esa cantidad monetaria por el agua. Lo demás es un 34,35% para la potabilización, distribución y depuración, un 40% para el saneamiento y el alcantarillado, y en nuestro caso se nos incluye también un impuesto por la recogida de las basuras, porque el ayuntamiento ha descubierto que esa es la manera más sencilla de garantizarse que cobra ese servicio. Sean empresas públicas o privadas. Ahí os he puesto unos ejemplos, algunas son públicas, otras son privadas y otras son mixtas. Pero ese es un poco el esquema de recuperación de costes. Y esta es la manera de garantizar que el servicio se puede mantener. Si uno es capaz de garantizar que recupera el coste real de lo que de verdad cuesta el servicio. Para que a audiência brasileira pueda compreender melhor o preço, por exemplo, 2,15 euros para nós em reais são algo como, eu hice acá uma conta muito rápida, algo como 15 reais por metro cúbico de água. Este precio es el precio del agua que llega a las casas de la gente, ¿no? Sí, el precio de, bueno, como he dicho antes, se paga eso por el agua que llega, pero en realidad se está pagando también por su recogida, saneamiento y depuración. Claro, son 2,15 euros metro cúbico, es decir, para 1.000 litros, lo cual Sí, es sí. un precio ridículo, por ejemplo, si lo comparamos con el agua embotellada. Sí, es verdad, como acá en Brasil también. Si uno es capaz de dar un servicio de abastecimiento a la población en sus casas con un agua con todas las garantías de potabilización y sanitarias, el precio en comparación con el agua embotellada es ridículo.
Sí, como acá también en Brasil se da lo mismo. Ramiro, ya que estamos hablando de este tema de recursos financieros, ¿cómo se da el cobro del agua en las cuencas españolas? ¿Cuáles son los desafíos de financiación a los desafíos futuros para la gestión del agua en estas ubicaciones? Bueno, pues un poco los criterios son los que se derivan de la figura que acabo de presentar. La Directiva Marco Europea nos obliga a una cosa que se llama la recuperación del coste de los servicios del agua. Es decir, que todo aquel uso, todo aquel ciudadano que se aprovecha de un servicio del agua debe pagar por ello, igual que hace con la telefonía, la televisión o la electricidad. Y esa es la única manera de garantizar que todos los agentes que intervienen en el ciclo, desde el organismo de cuenca, que es el que provee la materia prima, el recurso, el agua, hasta el último operador que ha depurado el agua y la vuelve a verter al río, al medio o como sea, que todas esas operaciones de servicio tengan garantizada su estabilidad y su sostenibilidad económica y financiera. ¿Y cuáles las inversiones futuras son proyectadas por el gobierno español para las cuencas hidrográficas? ¿Y cómo ellas están preparándose para una posible ampliación de los impactos de los cambios climáticos? Bueno, pues en el caso español, en el caso europeo en general, esa pregunta habría que reformularla de otra manera. Si ponéis la figura siguiente, por favor, me ayudará en la explicación. En España no es el gobierno central el que planifica las inversiones de los organismos de cuenca. Estamos sujetos a una directiva marco que nos obliga a hacer planes hidrológicos por demarcación hidrográfica por cuenca cada 6 años. Ahí tenéis el esquema del ciclo de planificación hidrológico en el que estamos ahora, en el que estamos a punto de presentar la propuesta del plan que comenzará a regir en el año 2022, después de un proceso de participación pública, etcétera, etcétera. Pero son los organismos de cuenca los que hacen esta planificación. Es decir, presentan los documentos iniciales con los problemas que tiene la demarcación, con la evaluación de recursos, la evaluación de demandas, el estado de los ecosistemas, de las masas de agua, etcétera, etcétera. Y hacen la propuesta del programa de medidas correctamente valorado en el que se ordenan las propuestas de acciones que quiere hacer el organismo de cuenca para resolver sus problemas. Es una decisión del organismo de cuenca y lo que tiene que haber es una conexión total entre el organismo que planifica y el organismo que invierte, porque si no cada uno está respondiendo a objetivos diferentes. Este esquema de planificación por cuenca hidrográfica tiene que garantizar eso. De manera que en España no es una decisión del gobierno central cómo ordena las inversiones, sino que es un producto derivado de la planificación hidrológica en cada cuenca. Solamente hay un plan hidrológico nacional que se reserva para aquellas cuestiones que afectan a más de una cuenca hidrográfica. Por ejemplo, cuando hay un acuífero subterráneo compartido o cuando hay una transferencia de recursos entre cuencas, etcétera, etcétera, para ordenar cuestiones que afectan a más de una demarcación hidrográfica. Es muy interesante este punto porque cuando hablas que la decisión está con la gente, también demuestra cómo la gente en España también está muy preocupada con el agua siempre. Y pienso que un marco de este relacionamiento de la gente con el agua es el Tribunal del Agua. Y pienso que te gustaría de hacerte dos preguntitas. Primero, ¿cómo está el Tribunal del Agua hoy? ¿Ocurre aún estas audiencias? ¿Y cuáles las diferencias del Tribunal de hoy para del pasado? Y también, ¿cómo está esta sensibilización en un momento que los eventos extremos se vuelven más presentes? O sea, porque el tribunal es la demostración clara de la importancia del agua y también del respeto que la gente tiene por el agua en España. Entonces, ¿cómo está la sensibilización de la gente en este momento que estamos viendo tantos impactos de eventos extremos alrededor del mundo? Sí, Murilo, permíteme responder en el orden inverso al que tú has formulado las preguntas. Si ponéis la figura siguiente, por favor.
simplemente para ilustrar lo que es el sistema de gobernanza del agua en España, que se apoya en 4 pilares, de acuerdo con los principios de la OCDE, sobre todo en una legislación muy robusta, con leyes de aguas que vienen ya desde el año 1864, que definen la planificación hidrológica a efectuar según los principios que acabo de hablar, y desde luego bajo la observancia total de la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca. Tenéis que tener presente que en España tenemos organismos de cuenca desde el año 1926, que aquí se llaman confederaciones hidrográficas, que en el inicio fueron confederaciones de usuarios, como lo fue el Tribunal de las Aguas, que ahora vamos a ver. Y desde luego todo eso lo que ha provocado es la definición de un parque de infraestructuras necesario para esa gestión de recursos. Voy a dar un dato solo. España es uno de los líderes mundiales en ejecución y parque de grandes presas. En España hay del orden de 1.200 grandes presas que se han construido a lo largo de toda la historia para hacer frente a esta escasez. España tiene 47 millones de habitantes ahora. Se calcula, se estima que de no existir estas 1.200 grandes presas, en España solo podrían vivir 5 millones de habitantes. Estas presas son las que hacen la regulación espacial y temporal de los recursos escasos para poder atender a los diferentes usos que permiten que sobrevivan 47 millones de habitantes. Creo que es un dato muy ilustrativo. Si pasas a la siguiente, por favor. A la siguiente figura. Todo esto deriva, como he dicho, de una cultura histórica ancestral que está basada en la experiencia árabe. Es decir, el Tribunal de las Aguas se implantó en España en el siglo X, es decir, que va para cumplir 1100 años. Esa era ya la preocupación entonces de los habitantes de estas tierras, que tenían poca disponibilidad de recursos y necesitaban ejecutar una serie de infraestructuras, acequias, norias, pequeños embalses, etcétera, etcétera, para asegurarse la producción agrícola que les permitiera sobrevivir. Y ahí nació el Tribunal de las Aguas, que no era más que un tribunal de justicia democrático que impartía justicia entre los usuarios por medio de los representantes democráticamente elegidos cuando había algún conflicto en el uso de los recursos, porque alguien había utilizado un agua en las horas que no le correspondían, había abierto la compuerta antes de hora, etcétera, etcétera. Ahí hay 2 ilustraciones muy curiosas. La primera es un cuadro medieval que, claro, no habían fotografías entonces y que nos dibuja cómo era entonces el Tribunal de las Aguas, pero la fotografía de abajo es una foto reciente, donde vemos ahí a los representantes de todas las acequias atendiendo a las denuncias y a las explicaciones que dan los denunciados con el fin de impartir justicia. Una curiosidad, este tribunal lleva 1100 años reuniéndose en esa puerta, que esa es la puerta de la Catedral de Valencia, claro, y se reúnen en la parte de fuera, porque hoy es una catedral católica. El origen del Tribunal de las Aguas es árabe. Este tribunal al inicio se reunía dentro de lo que entonces era la mezquita. Cuando la mezquita fue reconvertida en catedral, el tribunal pasó a reunirse al exterior. Afuera. Y ahí Es tenemos... muy interesante porque la puerta en la imagen de 1000 y tantos años atrás es la misma puerta hoy, ¿no? Es muy interesante. Bueno, y con respecto al funcionamiento, claro, hoy en día tenemos unos sistemas mucho más modernos de impartición de justicia, por lo cual una de las características fundamentales del Tribunal de las Aguas, que era que sus decisiones eran inapelables, hoy ha cambiado. Hoy hay instancias jurídicas en el país que están por encima del Tribunal de las Aguas. Luego, cuando alguien no está de acuerdo con la sentencia que ha impartido el Tribunal de las Aguas, tiene la oportunidad de recurrir ante el organismo de Cuenca y por esa vía llegar hasta el Tribunal Supremo de España para que dirima la cuestión. La principal diferencia es esa, que hoy en día el Tribunal de las Aguas no es la última instancia jurídica. Muy interesante, Ramiro, pero infortunadamente nuestro tiempo de entrevista se está agotando. Ha sido una charla muy rica de conocimientos y nuevas perspectivas. En el nombre de la directoría del Consorcio PCJ, me gustaría de dejarte nuestras puertas abiertas para
nuevos enlaces y acuerdos de cooperación con España, y en especial con la cuenca del Júcar y la red mediterránea de organismos de cuenca. Una vez más, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y su participación en el Water Summit 2020 del consorcio PCJ. Por favor, tenemos que encerrar esta charla porque nuestro tiempo se ha agotado. Muchas gracias a vosotros, queridos amigos. Muchas gracias, Ramiro, y te invito a participar de los otros eventos del Water Summit 2020 en el próximo, ahora esta semana que está ocurriendo acá en Brasil. Así lo haré. Así consultaré vuestra base de datos y vuestra página web para conocer el resto de contenidos. Será prazer muito grande. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar a você que está acompanhando o Water Summit para ficar atento à nossa programação. Aqueles que participarem de todos os eventos, sejam eles gravados ou ao vivo, vão receber o certificado de participação. Nessa semana, temos muitas atividades virtuais acontecendo, como as rodas de conversa, os webinários, outras entrevistas, eventos ao vivo. Não perca nenhum deles. Todos estão disponíveis aqui no site oficial do evento. Um forte abraço a todos e até a próxima.